estaba terminantemente prohibido acuñar monedas de oro. Eso no quiere decir que también se acuñaron monedas de oro, ¿ya? Pero teóricamente aquí, tanto la Casa de Moneda de Lima como la Casa de Moneda de Potosí, ¿ya?, estaban autorizadas para acuñar monedas de plata. Entonces, dentro de las monedas, la más importante, la que más circulaba era el peso, ¿ya? Existían los escudos, los ducados, los doblones, pero los doblones más servían como unidad de contabilidad, ¿ya?, virtual que real, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros ahorita podemos hacer transacciones. Si quieres, yo te compro tu camisa en yenes. Establecemos cuánto vale el yen y yo te lo pago en soles, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, en Europa, antes de que apareciera el euro en realidad no fue la primera moneda europea. La primera moneda que se creó en Europa, para la Unión Europea, se llama el ECU. Y durante muchos años existió el ECU. Pero el ECU solamente servía para transacciones virtuales. Porque el ECU, ¿no?, era una unidad de medida, pero no circulaba efectivamente. Pero como el nombre ECU era muy feo, luego le cambiaron el nombre y le pusieron euro. Y el euro empezó a funcionar en Europa, pero como moneda virtual, antes de que el 1 de enero, el famoso 1 de enero del año 2001, empezó a circular de manera real. ¿Me entienden? Entonces, uno puede hacer transacciones en otros signos monetarios, pero lo conviertes y lo pagas, en este caso, en pesos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen cuál era la... por si acaso, este PowerPoint yo lo dejo aquí, si quieren lo piden, se los pueden mandar, ¿no es cierto? Sí, es una comunidad. ¿Ya? No, por mail, no. Ya está, ahí lo pueden tener, así que no se preocupen. Ustedes pueden tener el PowerPoint. Entonces, una moneda de oro se dividía, ¿no?, así como un sol se divide en céntimos, ¿no? Ah, me había olvidado de una cosa también. Todo un problema en el siglo XIX fue adoptar el sistema métrico decimal. Ahora nosotros utilizamos el sistema métrico decimal. Pero, por ejemplo, ustedes no se imaginan todos los problemas que hubo para ir adoptando el sistema métrico decimal, no solamente en el Perú. Es un temón. Ese es un temón. Porque acuérdense que todavía hay países que no usan completamente el sistema métrico decimal. O sea, si ustedes van a Estados Unidos, si van a Gran Bretaña, pero no. ¿Ya? La gente, lo que pasa es que lo más difícil en la historia son los cambios mentales, ¿ya? Porque cuando se introduce el sistema métrico decimal, tú le tienes que enseñar a la gente a pensar de manera distinta. Entonces, por ejemplo, antes las cantidades se medían de forma distinta, los volúmenes, cómo se partían las monedas, todo era otro sistema. Las varas, las onzas, ¿no? Y es más, por ejemplo, las fanegadas, no sé si ustedes se acuerdan de las fanegadas. O sea, antes, por ejemplo, los terrenos no se vendían por hectárea, sino por fanegada. Y la fanegada no era igual siempre, porque, por ejemplo, en España podía ser la fanegada de Castilla, la fanegada de Galicia. Entonces, tú tenías que decir, no, fanegadas castellanas. Entonces, había un abanico muy grande de unidades de pesos y medidas. Entonces, los estados en el siglo XIX dijeron, no, pues aquí nos tenemos que ordenar. Porque si cada uno hace lo que quiere con los pesos y medidas, y eso redunda en el sistema monetario, estamos fritos. ¿Ya? Entonces, eso recién fue ojo, formalmente en el Perú en 1863. Pero para que realmente empezara a funcionar, yo creo que pasaron como 80 años. ¿Me dan cuenta? Entonces, por ejemplo, una moneda de oro estaba dividida en
escudos, en 8 escudos. Había monedas de 4 escudos, de 2 escudos y de 1 escudo. Ese es el nombre oficial y ese es el nombre común. ¿Ya? Y la que más nos interesa, la que ustedes pueden encontrar en el Museo del Banco Central de Reserva, o cuando van al Museo de la Casa de Moneda, o cuando la gente, por ejemplo, hay gente que las ha comprado, las ha coleccionado, las ha encontrado, qué sé yo, son el peso de plata. El peso de plata estaba dividido en reales, ¿ya? 8 reales, peso patacón. O sea, 8 reales eran un peso. Yo me acuerdo todavía, de chico, que existía el real. La gente no se había desprendido del real. Y eso que ya estábamos en soles. Ya, yo creo que un real era los 25 centavos. ¿No? Así como, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando yo era chico, a los 10 soles de oro les llamaban una libra. Y al billete de 5 soles era media libra. O sea, nos habíamos quedado unas libras. Y nos habíamos, así como todavía yo conocí gente que le llamaba a las calles antiguas del centro, a los jirones, por sus nombres antiguos. Y eso ese es bien interesante, ¿eh? Porque yo a veces con mis alumnos hago un paralelo. 1863 el sistema métrico decimal, ¿no? Miren cuánto tardó, como 80 años. Yo les digo, igualito pasó con las calles de Lima, porque los jirones actuales, unos llevan el nombre de provincias y otros llevan el nombre de departamentos, y donde se juntan todos es el Jirón de la Unión. En muchos lugares de España, por ejemplo, no se dice Jirón de la Unión, sino se le dice la calle del medio. Aquí no se le puso la calle del medio, se le puso el Jirón de la Unión. No porque haya un departamento con el nombre de la Unión o una provincia con el nombre de la Unión en esa época, sino porque ahí se juntaba todo. Pero, por ejemplo, hasta 80 años después, la gente seguía hablando de Bosa, Belén, ¿no? Espaderos, Lártiga, Pescadería. O sea, seguían con el chip de las calles antiguas, de los nombres antiguos. Entonces, esto es lo que ustedes pueden encontrar más. Ahora, pregunta difícil. ¿Qué te podías comprar con un peso? ¿Ah? ¿Qué cosa te podrías comprar con un peso? En realidad, no sé mucho, pero por ejemplo les digo, ¿ya? Un esclavo, el esclavo más caro costaba 600 pesos. ¿Por qué era el esclavo más caro? Porque para empezar era hombre, era joven, en edad de trabajar, sin ningún impedimento físico, o sea, físicamente impecable, ¿me entienden? Y encima que habla español. O sea, un esclavo que te hablaba español te valía más que un esclavo recién llegado del África. Si un esclavo era ya un poquito viejo o tenía alguna limitación física, ya iba bajando. 2 niños podían costarte 600 pesos. 300, porque al niño todavía no lo puedes hacer trabajar, todavía lo tienes que criar, esperar a que produzca. O por ejemplo, una mujer con su hijito, una calesa con 2 caballos te podría costar entre 300 y 350 pesos. ¿Ya? O sea que tener un esclavo era caro. ¿Me acuerdo? Bueno, la calesa con caballos no te servía de mucho en realidad. Comprarte una calesa con caballos era casi un lujo. ¿Y por qué era casi un lujo? Porque, si ustedes se dan cuenta, y es otra cuestión que tiene que ver con la economía del Perú, la rueda no servía de mucho. La calesa con caballos solamente te servía para movilizarte dentro de una ciudad, pero no para viajar.
Aquí la rueda recién empezó a funcionar en el Perú cuando se construyeron los ferrocarriles. Y después, cuando a partir del siglo XX empezaron a hacer las carreteras para los autos. El transporte era con llamas o con mulas. ¿Se dan cuenta? O en caballo, montando caballo, pero no en ruedas. La rueda no te sirve. Siguiente. Ahí, por ejemplo, tienen 4 reales, ¿no? Ahí tienen 4 reales, ya, con el escudo de Castilla, con el escudo de España, ya. Ahora, como verán, las monedas no son tan, entre comillas, perfectas como ahora, porque las máquinas no eran tan sofisticadas como las que hay ahora. Digamos que son monedas casi artesanales. Siguiente. San Martín instauró aquí un gobierno que se llamó el protectorado. Entonces todo gobierno quiere tener su propio sistema monetario. Y San Martín pues creó sus pesos también. Pero ¿saben qué pasa? Los pesos de San Martín tuvieron muy poco éxito. ¿Y por qué tuvieron muy poco éxito? Porque nadie los recibía. La gente no quería hacer transacciones con esas monedas. ¿Y por qué? Lógico, el gobierno de San Martín fue muy débil. Nadie sabe qué iba a pasar con ese gobierno. Nadie sabe cuánto iba a durar San Martín. O sea, lo que nos cuentan en el colegio de San Martín a veces es un poco inflado. El gobierno de San Martín en realidad fue un gobierno muy débil y la gente no creía en ese gobierno, menos aún va a creer en su moneda. Entonces, ¿qué pasa en Lima durante el gobierno de San Martín? Lo de siempre, la gente tiene las monedas coloniales y si recibe las de San Martín, pum, al toque las cambia. Y parte de la razón por la cual San Martín acuña monedas es que en Lima empieza a faltar la circulación. ¿Y por qué empieza a faltar la circulación? Muy simple. Cuando los tiempos son difíciles, la gente atesora las monedas, no las quiere soltar, porque no sabe qué va a pasar. Entonces San Martín, para solucionar el problema circulante, acuña sus propias monedas, pero la gente tampoco las quiere recibir. Siguiente. Durante la época de la Confederación Perú-Boliviana, cuando el Estado peruano se unió con Bolivia, el general Santa Cruz también creó sus monedas. Es el escudo de la Confederación. Esto, por ejemplo, esto circuló en el Estado sur peruano. Porque acuérdense que la Confederación justamente se llamaba Confederación porque abarcaba 3 estados. Al Perú lo dividió en 2, el Estado norperuano, el Estado sur peruano y Bolivia. Esa era la moneda del sur peruano que seguramente fue acuñada en Arequipa, pero también tuvo muy poco éxito porque la Confederación también casi fue una ficción en la época. Es como si en ese momento pues yo creo mi república aquí en el Perú y acuño mi moneda. A ver, ¿usted la recibiría? ¿Yo qué hago con esa moneda? Siguiente. Ahí tienen otras monedas, los pesos, pero con el escudo del Perú. ¿Ya? Brevemente, eso ustedes lo pueden estudiar, buscar por internet. Durante el siglo XIX, nosotros tuvimos un problema con Bolivia. El problema con Bolivia es que en Bolivia se acuñaba una moneda que le llamaban el feble boliviano. Feble es moneda de baja ley. Y el territorio peruano casi se inundó de feble boliviano. Entonces, una de las razones por las cuales se creó el sol, después vamos a hablar del sol, fue para que los peruanos usen una moneda propia e ir recogiendo poco a poco el feble boliviano y comprarle a la gente con los nuevos soles el feble que tenían. Siguiente.